Muy buenos días, estamos en el Club de los Poetas Muertos y hoy tenemos como gran protagonista a John Belmonte Mateo. John, para nosotros es un grandísimo placer poder contar contigo y bueno, darte las gracias por poder estar un ratito con nosotros. De John, hay que decir que, bueno, es una, es diplomada en logopedia. También lleva en la logopedia 14 años. Tiene el máster universitario de trastornos de la comunicación y un máster en rehabilitación de la voz. Eh, pero una de sus primeras formaciones fue el graduado en Relaciones Públicas y en Publicidad. Y a partir de ahí, cabe decir que, bueno, pues desarrolló una pasión juvenil por la voz y el lenguaje, desde que hacía radio y desde dicha formación. Durante años siempre ha presentado actos, algún programa de radio y ha sido locutora. Y bueno, todavía pues sigue haciendo algunos pinitos como locutora. Ahora su tiempo pues lo dedica sobre todo a su familia. Es asesora y entrena en comunicación y en voz a profesionales. Es fundadora y, y dirige el centro Logo Comunica y sobre todo como logopeda es especialista en voz, lenguaje y comunicación. Tiene un cargo en la Junta de Gobierno del Colegio de Logopedas de Cataluña. Es formadora en instituciones y empresas. Eh, y como docente lleva el máster universitario en dificultades de aprendizaje y en trastornos del lenguaje de la Universidad Oberta de Cataluña desde hace 10 años. Eh, si eso vamos, si con todo eso no es ya polifacética, aparte de todo eso, es poeta con un libro ya publicado en lengua catalana eh, denominado De ser y de mar. Eh, y bueno, John, creo que no me he equivocado al nombrar el libro. Mm, Ujú. Buenos días, Antonio. Lo has dicho perfecto, perfecto. Además, hay tan poca diferencia porque es da sé y da ma, de ser y de amar en castellano. Bueno, y muchas gracias, encantada de estar aquí. Y sobre todo, bueno, has dicho muchas cosas, pero bueno, al final me dedico a la comunicación, a la voz, al lenguaje, desde la patología hasta ir un poco más allá, ¿no? Hasta la expresión, la excelencia, si podemos, ¿vale? Bueno, encantada, de verdad. Muchas gracias y es un honor para mí que podamos conversar un rato. de lo que no, de lo que más nos gusta, que al fin y al cabo es, bueno, pues el lenguaje, la voz, de todo lo que está relacionado en sí mismo. Sí, sí. Eh, lo primero que me gustaría preguntarte, John, ¿qué es la voz profesional? Bueno, a ver, nosotros en esta charla, como acordamos, vamos a hablar sobre todo de la voz, ¿no? Pero de la Eh, voz como, como algo importante, ¿no? En nuestra vida o relevante y dentro de la comunicación, ¿no? Am, la voz la tenemos todos, eso es evidente, sí, 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 ¿vale? Pero sí que es verdad que, que reconocemos voces profesionales. ¿Por qué?
Una voz profesional para mí es aquella que en su día a día requiere un alto rendimiento. Lo que pasa es que cuando decimos eso, Antonio, enseguida pensamos en un actor, un cantante, tal. No, yo también pienso en un comercial, en una persona que hace atención telefónica, en un maestro, en un profesor, en un conferenciante, en un político, en la persona que está en una recepción 8 horas seguidas. Todo esto son voces profesionales y de alta exigencia en muchos casos, Que no porque solo recordemos, sí, sí, te decía que no solo va destinado a lo que la música propiamente, que también. exacto. Sí, sí. Por eso tenemos que tener un concepto más amplio. Seguiremos hablando de la voz también desde el terreno más personal, pero es que fíjate, si pensamos, es que una voz profesional, excepto aquella persona que tiene un trabajo mecánico o solitario, por ejemplo, no sé, pues dentro de una mina, dentro de una carpintería, cuando te aíslas y te pones los cascos, quizás son los menos exigentes vocalmente, pero en la mayoría de casos cualquiera de nuestras profesiones, tú como maestro, yo como logopeda, mi equipo de psicólogas, vale, no, pero es psicóloga, es fisio, es, sí, pero atienda a pacientes, habla todo el día, ¿sí? Efectivamente. Por tanto, una voz profesional es aquella que requiere en Un adecuado extensión, uso, claro. sí, y en intensidad requiere eso, muchas horas de uso vocal. Claro, Sería porque eso. un maestro pierde su voz y, y es como si lo perdiera todo, efectivamente. Sí, porque, claro, nosotros, es decir, cuando hacemos docencia, sea por la vía que sea, un maestro, ¿cuál es la principal herramienta? No es un Chromebook, un portátil, no es una pizarra digital, no es un aula, tan siquiera, aunque tenemos muchas vías, ¿no? Y más con todo esto de las medidas universales y la universalidad, tenemos todas las vías sensoriales, afortunadamente, pero la principal herramienta, sobre todo durante muchos años, bueno, durante siempre, es la voz. Y qué poco, ¿no? Os enseñan de la voz durante la carrera, ¿verdad? Es, nada. Sí, sí. En algunas universidades es una optativa. Habría que saber mucho más, porque desde el punto de vista saludable, por supuesto, pero también desde el punto de vista funcional, expresivo. Es que es una herramienta muy, muy, muy potente. ¿Cómo nace la voz? Claro, la voz es un instrumento, ¿verdad? Y entonces nosotros pensamos mucho aquí, ¿no? Es la Claro, laringe, los pliegues vocales, que comúnmente se llaman cuerdas vocales, pero cuerda vocal. esos pliegues vocales, sí, ese es el aparato de vibración, ¿no? Como las cuerdas de la guitarra, ¿de acuerdo? Tenemos esas 6 cuerdas, suenan y esa es la vibración. Pero ¿qué pasa si yo cojo las 6 cuerdas de la guitarra y las aíslo y no dejo caja? Pues no suena, ¿no? Como una guitarra. Entonces, yo siempre digo, cuando lo explico de una forma así, pues más didáctica a cualquier persona que no es entendida, porque aquí tampoco vamos a hablar para expertos, Claro. dijéramos, que al final es la acción coordinada de muchos músculos, muchas cavidades, que hay un efecto, claro, aerodinámico. Tenemos ahí un aire que sale, que hace vibrar y tenemos unos cuantos resonadores que nos ayudan a llegar. Por tanto, es como una guitarra con su buena caja y si la sabemos usar bien, pues tiene mucha potencia. Ay, si nos quedamos un poco a medias, no acaba de sonar esa guitarra, ¿no? Que queremos que suene, pero al final sí que tenemos que pensar, la voz, vale, aquí vibra, pero no nace exclusivamente justo ahí, sino que tiene que haber aire, hay componentes más corporales, hay componentes posturales, hay una coordinación en todo ello, hay un equilibrio, ¿no? Perceptivamente sentir aquello que realmente estás haciendo fisiológicamente. Por tanto, diríamos que coordinamos un poco muchos músculos y algunos órganos del cuerpo para Claro. al final tener una voz que sale, que
que hay una emisión, que hay una fonación. efectivamente. Pero claro, la voz es de cada uno y es la que es, ¿verdad? O se puede mejorar. Bueno, ahí podríamos tener un debate. Sí, Mira, sí, hay sí. una cosa que es importante. Fíjate, la voz es personal, es intransferible y es de cada uno. Es como, bueno, Sí, es como lo de las huellas digitales, ¿no? Si vas al efectivamente. DNI, vas al pasaporte, pones tu huella digital y, y, bueno, yo recuerdo que cuando era muy pequeña le pregunté a un policía, y claro, ¿cómo saben que es exactamente, bueno, estas cosas un poco inocentes, ¿cómo sabes que es exactamente la mía? Porque, claro, tú me la pones en mi DNI, pero si hay otro, y me dice, no, no, es que jamás hay nadie que tenga la huella digital igual. Y bueno, me sorprendió, era muy pequeña, pero pensé, claro, yo pensaba eso de la imitación, ¿no? Pues en la voz pasa lo mismo, exactamente. Claro, Se porque puede cambiar, mejorar, no hay dices. dos, no hay dos voces iguales, claro. No habría. No, No, claro. no. Pero podemos pensar, fíjate, podríamos pensar, hombre, pero yo he llamado a no sé quién y le he dicho María porque pensaba que era su madre y en cambio era la hija. Seguro que a todos nosotros nos ha pasado Sí, alguna vez, que hemos confundido hermanos o tal. Sí, porque como en muchas cosas que conocemos, sean trastornos, sean habilidades, sean competencias, tenemos esa cierta marca hereditaria genética, ¿no? Es decir, fisiológicamente nuestro interior y nuestro exterior se parece a nuestros padres, ¿no? Entonces, si te pareces mucho, pues en el órgano de la laringe, en el grosor de los pliegues vocales, en la forma, dijéramos, que tienes en los resonadores, pues seguramente estarás, ¿no? Si además pues es mujer o tal, estarás muy cerca. Pero fíjate, estudios en todo el mundo dicen que exactamente igual no hay ninguna voz, que se pueden llegar a imitar, que se pueden hacer juegos, sí. ¿no? Con las cavidades, fisiológicamente puedes jugar con la laringe y tal, para imitar voces, como conocemos, por ejemplo, a Carlos Latre, ¿no? Que Efectivamente. es muy popular en eso. Pero las voces exactamente nunca son iguales, aunque tengan una marcada tendencia familiar o genética. Todas las voces se pueden mejorar, todas, absolutamente. Ahora, el concepto cambiar, tendríamos que entrar en un debate, porque habría personas que dirían, hombre, es que ha subido 2 notas y antes hacía solo media octava, ahora hace no sé qué y tal, por tanto, ha cambiado. Bueno, La ha es un trabajado. debate un poco, Sería ¿por qué? que la ha trabajado más bien para poder. Claro, la ha trabajado, la ha mejorado, la ha hecho más funcional. Claro, el concepto cambiar, claro, depende también de la tendencia que tengamos nosotros. Si somos muy orgánicos, muy fisiológicos, diríamos, bueno, cuando una persona se somete, pues evidentemente, ¿no? Un aneo, cuando hay un cáncer en un pliegue vocal, en una, ¿verdad? Pues claro, cuando queda la otra, su voz cambia mucho, ¿no? Muchísimo. O cuando, por ejemplo, hay una cirugía, ¿no? De cambio de sexo. Eh, claro, ahí sí que puede haber, ¿no? Porque hay una transformación en la laringe. Claro, si somos muy orgánicos, pensaremos que solo hay cambio cuando hay un cambio orgánico real, ¿sí? En los otros casos, a mí me gusta más hablar del concepto mejora, pero bueno, eso sería un debate, dijéramos, un poco técnico entre logopedas, Sí, sí. otorrinos, especialistas en voz, pero todo el mundo puede mejorar y no tiene por qué ser una voz exclusivamente con dificultad o patológica, es decir, que tenga un trastorno, una Ya, dificultad, ya, que tenga alguna lesión o no lesión, que sea un tema como más funcional. No, todas las voces pueden mejorar, por supuesto. claro. Por eso soy logopeda también de voz. A ver, eh, lo siguiente que, bueno, te iba a preguntar, me lo has contestado ya básicamente. Ah, Que sí, sí, me lo has contestado en el me ha sentido, adelantado mucho. no, no es que te hayas adelantado, sino que yo te lo he preguntado en la misma pregunta, básicamente, y es, hay voces que son iguales, y entonces tú ya me la habías comentado, que dos voces exactamente iguales, pues no puede haber, claro. Que,
que si en familia se hereda, era Bueno, pues concretamente como, sí, pero como Antonio, como heredamos otras otra, características, ¿no? claro. Entonces, fíjate que telefónicamente, seguro que, por ejemplo, a mí me ha Sí, pasado sí. cuando yo vivía con mi mamá, con mi madre, y yo era adolescente, llamaban y nos confundían. Pero si estábamos en una conversación, aunque las personas estuvieran de espaldas o algo, nadie nos confundía. Y siempre he pensado que porque había un poco de filtro más técnico, ¿no? Es decir, el aparato telefónico, por decirlo así. Entonces se asemejaban más porque sí que es verdad que algunas características de armónicos y todo, es decir, todas estas otras características dijéramos, se limitan más, por decirlo así, cuando tenemos alguna tecnología, ¿no? que hace que no sean, es decir, que no lo maticemos todo, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando estábamos con el medio de transporte del aire, ¿no? Pues Eh, como entonces no nos confundían. Es claro. curioso, sí. Pero bueno, según evidencia, según estudios, ninguna voz puede ser igual. Realmente, igual estamos diciendo en tono fundamental, en características, en armónicos, ¿no? En, diríamos, en En todos fonación los, hacia más resonancial, ¿no? No hay ninguna voz igual. claro, efectivamente. ¿Por qué tiene tanta importancia la voz según tu punto de vista, John? Bueno, pues a ver, nosotros somos personas y tenemos, pues claro, un físico, una cara, una mirada, pero fíjate, al final la voz es una característica no exclusivamente si es sana o no es sana, es una característica muy, muy personal. Fíjate lo que decíamos antes del teléfono, ¿no? Que no hay ninguna voz igual, aunque a veces te confundan. Pero sí que es verdad que tú llamas a alguien, estoy insistiendo mucho a veces en lo del teléfono, pero para que valoremos solo que ahí Sí, el para que medio valoremos. y la herramienta es la voz, ¿no? Tú llamas a alguien y es una amiga tuya, un amigo tuyo, Antonio, y dices, te contesta y tú le dices inmediatamente, uy, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás hoy? Y a lo mejor te ha dicho, hola, y tú dices, uy, ¿qué te pasa hoy? Fíjate que estás transmitiendo ahí. Estás transmitiendo una carga emocional, estás ya creando un lazo empático con la otra persona porque ves que no está bien, o llamas y estás súper alegre, oye, ¿qué te han contado hoy? Bueno, qué energía. Y solo es la voz. Efectivamente, Y solo es la voz la que está transmitiendo. exacto. Por tanto, si nosotros pensamos en situaciones tan cotidianas, es decir, tampoco de relevancia tampoco profesional. Fíjate, incluso Sí, pero muchas en esas, veces qué importancia. la forma de cómo se dicen las cosas te da a entender una cosa en positivo o en negativo. Y muchas veces es lo que tú dices, la voz, la que te da el cambio. Exacto, Claro. exacto. Porque al final es esa, eso lo hemos dicho muchos, es decir, al final es tu DNI sonoro. Es decir, tú llegas a sitios y dices algo y la gente ya sabe, intuitivamente, porque además eso es información subliminal. Llamas al amigo, te contesta así y tú interpretas que hay tristeza. Y ya, Llamas al amigo, te contesta asá y tú interpretas alegría, júbilo, eso. ¿sí? Entonces, por tanto, solo en eso hay una comunicación emocional muy potente, expresiva. Por tanto, solo en un ejemplo tan cotidiano ya vemos que hay una relevancia importantísima. Fíjate cuando eso, además, lo trasladamos a un terreno mucho más profesional. Es decir, wow, ¿cuánto tenemos que entrenar el qué decimos, pero también el cómo lo decimos, ¿eh? Y a veces se Ahí nos está, olvida. Es ahí decir, está. la vida no son conocimientos exclusivamente ni contenidos, son habilidades, es llegar al otro. Nuestra vida cotidiana está llena de actos de comunicación y no quiere decir que todo el día tengamos que ir con No, conciencia de claro, qué voz claro. y qué no sé qué, pero sí que es verdad que forma parte del todo y a veces nos ocupamos y preocupamos mucho del
qué voy a decir, qué contenido pongo, exacto, qué le digo a este amigo, qué voy a poner en esta clase, que no, importantísimo, relevante, segurísimo. Pero, ¿y cómo lo voy a transmitir? ¿Sí? efe- Mira, yo a veces empiezo alguna formación, Antonio, mira, poniéndome de espaldas y entonces les digo alguna frase muy tonta. Lo digo porque si yo pregunto directamente y no hago este ejemplo, la mayoría de alumnos contestan. Yo digo, ¿qué es más importante cuando vosotros vais a preparar una comunicación en público y tal? Preparar qué vais a decir sobre vuestro contenido, sobre la ponencia y tal. Y todo el mundo, si yo no hago ningún ejemplo, me contesta que sí, que eso es lo más importante. Entonces yo me giro y digo, ahora porque nos vamos a ver las caras, ¿no? Y digo, por ejemplo, hoy llueve. Dos palabras, exclusivamente. Luego digo, ¿hoy llueve? Y luego digo, hoy llueve, hoy llueve. Y les digo, ¿he dicho las mismas palabras? Y me dicen, sí. Vale, pues entonces ya he dicho pero lo en tonos mismo. diferentes, Y claro. entonces me dicen, no, no has dicho lo mismo. Eso es un ejemplo muy del día a día, ¿no? Pero sí que es verdad. La selección del lenguaje, del léxico, es exactamente la misma. La intención y el mensaje no tienen nada que ver. Tono de cómo lo dices es lo que cambia. Y Mm, puede cambiar lo que hemos comentado, para bien o para mal. Claro. exacto. Porque además está, bueno, pues también dice el estado de ánimo de Mm, cómo lo está. exacto, exacto. Por Eh, tanto, es importantísima la voz. encima, a veces hay mucha gente que dice que no le gusta su voz o nosotros mismos decimos que se tiene una voz muy fea. Eso concretamente, ¿por qué ocurre? Claro, bueno, contra gustos no hay disputas. A veces nos gustan los ojos de alguien y otros no, nos atraen personas y a mi amiga o a mi amigo no le atrae la misma persona. Eso es así. Pero fíjate, yo considero. Es decir, yo antes de ser logopeda, que ya había estudiado en el Instituto del Teatro, para mí uno de los mejores cursos de técnica vocal que ha habido durante años, y en aquel momento se estaban acabando los de 2 años y yo tuve la suerte de estar 2 años, hice dicción catalán, castellano, cuerpo, hacíamos muchas cosas, ¿vale? Entonces, me acuerdo que una profesora entró un día y dijo, vosotros todos tenéis voces bonitas, atractivas, y claro, y había 2 personas patológicas en el grupo en ese momento que luego se rehabilitaron con logopedia. Pero, pero es curioso, a mí eso me quedó, porque entonces yo pensé, pero ¿por qué a mí no me gustan voces? Mucho antes de ser logopeda, muy jovencita y tal. Y digo, ¿por qué? Y tal. Claro, luego entendí que eran gustos, pero sobre todo es porque a veces no veíamos la totalidad de la voz. ¿Qué me ha pasado cuando he sido logopeda, he rehabilitado voces que eran muy, muy patológicas? Desde tener una voz que prácticamente no tiene ni intensidad ni tono, porque es toda aire, toda es fuga de aire y tal, hasta voces que son roncas, ¿no? Mujeres que tienen tonos de hombre porque tienen edemas de Reinke, por ejemplo, ¿no? Pero es verdad, no me resultaban feas. ¿Por qué? Porque veía la globalidad, porque no me fijaba solo en el elemento de la voz, veía a la persona, veía. Pero sí que tienes razón en decir que a veces nosotros mismos nos decimos, uy, pero yo no soporto oír mi voz, no me gusta mi voz, Que a ¿no? veces lo que Pero hace es que los predispone a tener sí, eh, un planteamiento sobre una persona que lo mismo es totalmente diferente. Una cosa es lo sí, que tú te crees y por el hecho de la voz que has escuchado. Una sí. persona puede ser totalmente diferente, pero ya Sí. como que la Lo voz que, lo que lo pasa marca. que aquí, Antonio, sí que es verdad. Fíjate, am, por ejemplo, hay personas que conviven en un ambiente o que los tonos en su casa, por ejemplo, o en el ambiente que convienen, son tonos más tranquilos, más graves.
con más resonancia. Entonces tú vas a un lugar donde hay una voz muy chirriante o una voz súper aguda que se va, y tú te pones en alerta. Pero eso no es un proceso tampoco consciente. Es, bueno, como un automatismo que genera mi gusto por, o por donde me he criado, ¿no? Tal. Lo que pasa que sí que es verdad que a veces tendríamos que ver cuando queremos entrar, ¿no?, en contacto, a que esa persona sea compañera, que tengamos que convivir con ella, que sea amiga, hay que ir a otras globalidades. Pero, por ejemplo, en el caso de nosotros mismos, yo tengo muchas personas alrededor, incluso logopedas a las que he hecho formación, que me dicen, no me grabes, que no soporto mi voz, ¿no? Y además te lo dicen así. Y digo, claro, pero tenemos que acostumbrarnos a qué pasa. Cuando tú me escuchas a mí y yo te escucho a ti, ¿por qué medio te estoy escuchando? Te estoy escuchando por el aire, en esta expansión, ¿no? Es esa fonación que llega a través de otras ondas. Cuando yo me pongo unos auriculares o escucho mi voz en un audio, ¿vale? La estoy escuchando así, como tú me escuchas a mí. Claro. Pero yo no me escucho así, yo me escucho por mis resonancias internas. ¿Sí? Esa es la diferencia. Claro, yo aquí estoy escuchando mi voz como yo la oigo, como desde mi oído interno, en mi interior, ¿no? Por decirlo así. Técnicamente habría que explicarlo más, pero para que se entienda. Y en cambio, cuando, claro, por eso la persona cuando escucha un audio suyo dice, pero yo sueno así, si yo no me oigo así, no es mi voz. Porque claro es, ¿resueno aquí o resueno hacia afuera? ¿Sí? Y esa es la diferencia. Pero a veces hay que entrenarse un poco y uno se acaba gustando, porque ya sabe identificar, esa es mi voz, la del audio, la de los auriculares y la que yo estoy escuchándome, autoescuchándome. ¿Sí? Claro. Y es importante esa identificación porque te ayuda mucho luego también a entrenar cuando expresas. ¿Sí? Efectivamente. ¿Cómo un logopeda especialista en voz, entre otras especialidades, puede ayudar a un maestro o a una maestra? Pues sí, ¿no? Yo creo que le puede ayudar mucho, ¿no? Sí, sí. Yo, empezamos por escalones o por niveles, si quieres, pero yo creo que la primera es a la voz sana y saludable, a la voz que aguante, a la voz funcional, ¿vale? Yo siempre, desde que soy oficialmente logopeda, aunque antes había estado en formaciones donde yo impartía voz y todo eso, pero nunca había rehabilitado hasta que no fui logopeda, ¿no? Dijéramos. Pero sí que es verdad que en estos 14 años, aparte de profesionales como abogados, políticos, que también he tenido muchos en rehabilitación, mi grupo más masivo, dijéramos, y que tengo continuamente son maestros y maestras. Sobre todo maestros y maestras de primaria y de infantil, sobre todo, porque hay un desgaste mucho mayor, ¿vale? Entonces, yo creo que primero tenemos que ayudar a la patología, ¿no? A lo que es urgente. Pero sería muy importante que todas las administraciones, bueno, que algunas lo hacen un poco, pero no lo hacen mucho, sí que incorporaran en todas las carreras, todos los grados de educación, incorporar una asignatura propiamente de voz para prevenir, ¿no? Tema saludable, tema ejercer estando en pleno rendimiento y funcionamiento, pero luego hay otra parte también. Como tú has dicho antes, tú lo has dicho muy bien, es que la voz es nuestra herramienta también en muchas profesiones, pero es que en maestros es especialmente. Entonces, ¿por qué no entrenamos en prevención, en voz, pero también en expresión? ¿Por qué no ayudamos a que esa voz sea más expresiva, que llegue con más calidad, pero también con mayor excelencia, no solo a que no tenga fatiga vocal, no solo a que sea funcional, no solo a evitar un pólipo, unos nódulos o a rehabilitarlos, sino también estrategias. Algunos logopedas estamos muy formados también en técnicas de comunicación oral, tal, y yo pienso, por ejemplo, en patología,
yo invito siempre a aquel maestro o maestra, digo, bueno, pues hemos hecho 8 sesiones, estás muy bien, o 10, o lo que sea. Cuando es patología, siempre le digo, incorporamos, si a ti te interesa, temas de expresión, temas de comunicación oral y tal, para que tú tengas un mayor rendimiento, y eso ya es un poco a gusto del consumidor, ¿no? Pero sí que es importante, porque a veces también algunas técnicas son un poco preventivas de la patología. Es decir, si tú mejoras algunos rendimientos prosódicos, algunas técnicas que hay para hacer, por ejemplo, en proyecciones más masivas que utilizan más herramientas también corporales, tú evitas también ese esfuerzo vocal, ese funcionamiento no muy adecuado. Entonces, por eso yo creo que es muy importante, que tenemos muchos vínculos por muchos lados, pero que un logopeda especialista en voz, aparte de la rehabilitación, también puede ofrecer. Sí que hay otros antes de que profesionales. surja ya la patología. Claro. Sí, yo es que creo que, bueno, por ejemplo, aquí en la comunidad de Cataluña, hace unos años había, por ejemplo, muchos más cursos de prevención, ¿vale? Claro, es muy importante, ha aumentado la tecnología y todo eso está muy bien, pero es que el hecho de hacer mucha competencia en TICs, ¿sabes? En comportamiento digital, no sé qué, prevenir, sí, tenemos muchas formaciones de nuevas tecnologías y aplicadas al aula y muchas otras cosas, pero, por ejemplo, aquí han ido desapareciendo muchas de prevención que se hacían en técnica vocal. Yo misma había hecho muchísimos cursos presenciales en este sentido, ¿no? Y bueno, pues ahora han disminuido un poco, la verdad, un poco mucho. Y Claro. entonces la prevención en salud, sea para que la hagas en el sector de la educación con maestros o maestras o en otro sector, al final es una inversión. Efectivamente. Porque si tú tienes menos maestros de baja por una disfonía importante o por una patología vocal que les limita y tienen que coger la baja, tienes que poner sustitutos. Entonces, a veces tendríamos que calcular un poquito eso también. Sí. Efectivamente. En el mundo de la educación usamos muchísimo la voz, como hemos estado comentando. ¿Qué podríamos hacer y cómo nos podríamos preparar para que no tuviéramos tantos problemas a la hora de Ya. la voz? Sí. A ver, realmente es uno de los sectores que coge más bajas. Es que ahora no lo recuerdo exactamente y no quiero equivocarme, pero sí que se hizo hace algún tiempo un estudio en Navarra, por ejemplo, con profesorado, lo digo todo de memoria, pero creo que indicaba que el 40% de los maestros de infantil, mínimo una baja, mínimo, una baja en su carrera laboral a causa directamente de la voz, sin otra cosa. Entonces, claro, eso ya me hace, bueno, pensar en algunas cosas, ¿no? Es decir, la prevención, pero por otro lado, sin ánimo de que sea algo generalista, porque cada uno pues tiene que ir a su otorrino, a su logopeda de confianza, si tiene dificultad, si tiene algo que no acaba de funcionar, si se queda disfónico durante mucho tiempo, ¿vale? Pero sí que hay medidas que las podríamos aplicar todas. Es decir, hidratarnos pues desde beber agua, una infusión. Claro, es una hidratación que es un poco superficial, pero también la necesitamos porque el cuerpo necesita continuamente hidratación. Claro, no es una hidratación afortunadamente que penetra a través de los pliegues vocales, porque si no estaríamos haciendo una aspiración u otras cosas, ¿no? Entonces no, pero sí que es verdad que, por ejemplo, ahora vienen calefacciones. En épocas de verano, aires acondicionados. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues tener humidificadores. O, por ejemplo, utilizar aquel maestro que ya sabe que le reseca continuamente, utilizar un aparatito que es un nebulizador y entonces, pues a primera hora de la mañana, cuando pues hago un descanso o al mediodía. Es decir, porque a nosotros lo que nos interesa, y eso hay evidencia, es decir, mi voz será
tendrá una salida más fácil o será más fácil si yo tengo confort vocal. ¿Y cómo tengo ese confort o esa comodidad vocal? Pues la tengo teniendo las vías eh, confortables, ¿no? Hidratadas, no llenas de sequedad. Tenemos que pensar que aquí tenemos mucosa y en los pliegues vocales también, y eso necesita hidratación. Por ejemplo, la hidratación es básica. Evitar ambientes secos. Claro, también hay recomendaciones como, por ejemplo, evitar algunos medicamentos si se puede, porque hay algunos que sí. Eso siempre con una guía médica logopédica, pero sí que es verdad, ¿no? Que hay cosas que, por ejemplo, para mí el tema de la hidratación es básico. Yo a algunos profes, a algunos maestros les digo, bueno, cuando te sientas que estás muy, te vas, te pones una gasa, te la pones un rato aquí para que haya, porque algunos refieren mucho que hay, con la calefacción no puedo, es que a veces me noto todo esto seco, ¿vale? Cualquier cosa es. Y luego, claro, el descanso, evitar tóxicos como el tabaco, el alcohol, bueno, porque tienen cierto poder resecante, ¿vale? Es decir, hay algunas cosas, no todo tiene mucha evidencia en esto de las pautas vocales, porque a veces nos han recomendado mucho infusiones y limón y no sé qué, pero bueno, si a ti te sienta bien y no te va en contra, vale, pero no hay evidencia científica de que tenga realmente ¿Qué es lo una... importante? ¿Qué es lo importante? Que haya evidencia científica. Bueno, John, mm, a la hora de mejorar la voz, ¿qué pueden hacer los otorrinos? ¿Qué pueden hacer los foniatras? Porque hemos visto los logopedas qué pueden hacer, pero por ejemplo, los otorrinos y los foniatras, ¿qué podrían hacer para la mejora de la voz? Claro, aquí hay una cosa muy, muy importante. Lo que vemos es que hay muchos especialistas coordinados. Sí, es que eso como en todos los trabajos y en muchos ámbitos tenemos que aprender de esta mirada multidisciplinar. Yo siempre distingo también dos ámbitos en voz, es decir, cuando la voz es patológica, tiene dificultades, hay incomodidades. Yo creo que primero es consulta con tu logopeda de confianza, especialista en voz, y dile si te recomienda otorrino, foniatra o el circuito al revés. Es decir, ves a un otorrino que te practique una videolaringostroboscopia o que te haga una exploración tanto orgánica, ¿no? como en el sentido también más fisiológico y que te la haga completa, sea foniatra, sea otorrino. Foniatra ya es evidente que es el médico, el gran especialista en voz, y otorrino sí que tendríamos que buscar a alguien que hubiera trabajado, porque otorrino también tiene un sentido muy amplio, y no todo el mundo está tan especializado en voz, en pliegues vocales. Pero eso sería en la voz patológica, porque yo en la voz no patológica, yo siempre digo, no vayamos a un coach vocal, no vayamos a un profe de canto a rehabilitar voces, porque no son sanitarios, no tienen la responsabilidad civil y sanitaria, no tienen la formación específica de 4 años de carrera con especializaciones de máster o lo que sea, pero sí que un coach vocal, un profe de canto, yo derivo muchísimo y colaboro con algunos. ¿Por qué? Porque hacemos otras cosas juntos. Yo, por ejemplo, los perfiles de voces muy cantadas, pues yo hago una primera parte o trabajamos en sincronía, ¿vale? Que es una rehabilitación mucho más sanitaria y luego busco un referente en la zona, ¿no? Si lo hacemos online o lo hacemos presencial, en la zona de ese profesional, para que entrene esa voz cantada con alguien que también tenga una buena base. Por tanto, otorrino y foniatra para mí son imprescindibles. Yo la mayoría de mis pacientes casi les exijo que hagan esa revisión, porque algunos tampoco tienen, no, bueno, alguna sesión, algo para mejorar. Bueno, vamos a ver si hay patología, ¿no? Vamos a descartar que haya una patología y luego creamos el plan de trabajo y el plan de rehabilitación. Pero no hay que olvidar tampoco la otra parte, ¿eh? Por ejemplo, yo incluso, bueno, yo porque en mi centro tengo una fisioterapeuta, pero cuando no la tenía también colaboraba con fisioterapeutas y osteópatas en el sentido de voz para trabajar
pues otros ámbitos, ¿no? del cuerpo. Por tanto, en red, trabajemos en red, que siempre mejora el paciente. Claro, efectivamente. Mm. Eh, cómo nos pueden ayudar a mejorar? Bueno, esa ya la hemos preguntado. Sí, Primero, ¿se debe mejorar la voz para tener una voz más sana, más saludable y más fácil? Y dice además, hay que mejorar la voz también desde muchos otros puntos de vista para ir mucho más allá en la expresión y en la comunicación. ¿Y eso cómo podemos hacer? bueno, yo creo que algo de lo que vamos diciendo ya lo hemos comentado, ¿no? Es decir, vale, una voz sana, saludable para las profesiones que lo necesiten, pero yo creo que es que la voz es mucho más, porque en el terreno personal, es decir, no vayamos a lo profesional, vayamos al terreno personal. Nuestra voz transmite tantas cosas que a veces no la cuidamos y mimamos como sí que hacemos con otras partes del cuerpo. Mira, hay una cosa muy clara. Tú, Antonio, cualquiera que nos esté escuchando, ¿se imagina a un jugador de fútbol yendo solo a los partidos? No. Es decir, cada sábado y domingo me toca un partido, pero no hago nada más en toda la semana. No, entrenan, se cuidan, van al fisio, cuidan musculatura. Pues tenemos que hacer lo mismo con nuestra voz, porque la vamos a usar cada día. Fíjate, hace muchos años, muchos, ahora no recuerdo exactamente, creo que eran los años 60 o así, Albert Mehrabian hizo un experimento y es el llamado, bueno, el resultado de 7-38-55. Ahora os explico qué es. Es verdad que él en su página web sigue diciendo, cuidado, que eso lo hice en comunicación donde había una alta implicación de Claro, emociones, donde era una comunicación emocional, pero es que aún no sirve más, yo pienso. Vale, claro, si yo voy a hacer una comunicación científica, una ponencia, el lenguaje y el contenido tienen mayor relevancia, suben mucho más, ¿no? Pero igualmente, fijaros, ¿qué quiere decir 7-38-55? Cuando se hizo el estudio de todas las personas que habían ido haciendo esas comunicaciones, se vio que la relevancia del lenguaje que habían seleccionado, de las frases, es decir, en la importancia de toda la comunicación global, si se entendía aquella transmisión, aquella comunicación emocional y tal, tenía un 7%. Y un 7% es muy, muy, muy importante. Pero tenía un 7% el lenguaje. La voz y las cualidades de la voz, la intensidad, el tono, la línea prosódica, tal, tenía ya un 38%. Por tanto, aún, ¿no? Aún nos justifica más que cuando transmitimos incluso desde un plano mucho más profesional, mucho más personal, mucho eso, fijaos. Y la comunicación no verbal, que son nuestros gestos, nuestras miradas, la sonrisa, cómo pongo las manos, qué hago, cómo me muevo, tenía un 55. ¿Qué aprendemos de esto? Por mucho que él en su página web sigue insistiendo, cuidado que no hablo de comunicaciones científicas, cuidado que no hablo... Pero ¿qué nos está diciendo eso? Nos está diciendo que todo aquello que directamente no es contenido, que es el apoyo o no apoyo o el sustrato de gestos, de movimientos y todo el sustrato de calidad, cualidad, habilidad de la voz, las cualidades de la voz, sobre todo esa línea de entonación, esa intensidad, esas pausas, son lo más relevante de esa comunicación emocional. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Pues si nos cuidamos la cara y compramos algo que nos vaya bien, que cuidamos la alimentación y cuidamos, pues hacer un mínimo ejercicio, ¿por qué no cuidar la voz? Desde un punto más allá de lo saludable, porque al final nos va a permitir que llegar al otro, nos va a permitir transmitir actitudes también, nos claro. va a permitir conocernos más, decir aquello que quiero decir. Yo siempre digo, vale, podemos hacer las cosas bien, ¿sí? Pero tenemos que saber transmitir que realmente las Claro. estamos haciendo bien, Eh, sí. bueno,
¿Habría algunos consejos o nos podrías dar algunos consejos, John, para tener una voz más sana y con menos fatiga vocal, seamos educadores o profesionales de otro ámbito? Sí, yo creo que una de las cosas básicas, aunque la mayoría de la población adulta no lo hacemos, es descansar. Es decir, descansar la voz cuando está Sí, muy fatigada y descansar todo el cuerpo. Es decir, esas 7, 8 horas de descanso nocturno real que pare todo es una de las cosas que regeneran más a todos los niveles físicos, mentales, pero en la voz hay muchísima evidencia que también, como lo hay en otros órganos también del cuerpo. Luego, la hidratación, que ya la hemos comentado antes mucho en el sector educativo, pero la hidratación para todos, pero desde todas las vías posibles, ¿vale? Es decir, humidificar ambientes también. Es decir, yo el otro día estaba haciendo un pequeño curso en una escuela y les dije, vamos a abrir las ventanas. Pero ¿sabéis por qué? Porque la clase era tan reseca que claro. sí que hablábamos de lenguaje y de adaptaciones de lenguaje y de medidas, adaptaciones en el sentido de lenguaje y aprendizajes. No era el tema voz, pero claro, digo, la sala estaba muy llena, estaba la calefacción y aunque nos hidratábamos, claro, el exterior, por tanto, es muy, muy importante. ¿Qué más cosas? Pues no a los caramelos de menta, no a los caramelos de eucalipto, no a los caramelos de menta y limón. ¿Por qué? Porque en eso no hay evidencia e incluso en el sentido de la menta puede ser contraindicado porque hacen un efecto muy de frescor, bueno, tiene un nombre técnico, no vamos a entrar en Sí, ello, sí, 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 sí. hace un efecto muy de frescor y luego ¿qué pasa? Ese frescor se va de todas las vías que yo tenga mucosas y me quedo más reseca. Entonces, cuidado con estos consejos que son como Es que cotidianos. Bueno, si alguien, por es, ejemplo, se es toma... como un mito. Sí, Es pero como si si yo alguien digo dice, de que por ejemplo, efectivamente. miel y limón, miel y un vasito de leche y miel. Bueno, si a ti te da cierto confort, Sí. muy bien, pero no hay evidencia de que eso funcione. Y además a veces tenemos que ser también un poco rigurosos porque a veces un exceso de algo puede ser Puede pasar incluso daño. contraproducente, ¿vale? Pero sí que es verdad. Yo creo que como básico y general sería el descanso vocal cuando estemos muy cansados. Descanso vocal significa no hablar. Entonces nos enviamos WhatsApp, si acaso. Eso sí. Hidratación, humidificación de los espacios y bueno, y luego evitar todo lo que pueda ser tóxico. Hay medicamentos muy tóxicos, si los tenemos que tomar, los tenemos que tomar, pero a veces si podemos buscar alternativas, pues estaría bien. Fumar, alcohol, eh, Claro. que esto ya tiene una cierta lógica, ¿no? Sí, Y sí, sí, bueno, sí. y evitar componentes alérgenos a aquellas personas que tengan cierta tendencia. También son medidas un poco generalistas porque al final también hay cosas que se tienen que medir, pues eso, con la logopeda, con el otorrino y ver Exacto. si a ti te Eso, funcionan o no te funcionan. Pero bueno, eso yo son creo que esto al menos particulares sí. de cada persona, claro. Y al final, antes, cuando os decía lo del entrenamiento del futbolista, es que tú imagínate, tú te vas cada día a clase, ¿verdad? Y tus compañeros. Muchas personas no entrenan, no calientan la voz por la mañana y van a hablar 5 horas, o 6, o 4. Eso, por ejemplo, para mí en mi vida eso es inimaginable, porque yo prácticamente, incluso aunque sea fin de semana, siempre hago algún ejercicio más o menos fisiológico, más, yo qué sé, o unas vocalizaciones y tal, porque entreno mi voz porque sé que voy a ser docente, logopeda, porque voy a estar muchas horas hablando y entonces, claro, pero eso no tenemos costumbre, ¿sí? Y eso es inimaginable en otro deporte, que no hay musculatura aquí, que no hay alto rendimiento. Claro que hay, pero un deportista no se lo plantearía nunca, no hacer un ejercicio, un entrenamiento, un calentamiento. Y nosotros, en cambio,
utilizamos la voz de alto rendimiento y no calentamos voz. Una reflexión, para todos. Claro. Hablábamos antes de que la voz se puede mejorar como la expresión, sobre todo como una parte y muy importante de la comunicación. ¿Y cómo podemos Mm. mejorar la voz como parte importante de la comunicación? ¿O Ujú. para qué Hombre, yo, podemos mejorar? bueno, ¿para qué? Como objetivo, para tener más calidad comunicativa y para entendernos mejor. Porque si tú a mí, y eso te puede pasar hasta en clase, yo siempre eh, explico ejemplos incluso que me han pasado a mí en clínica o en docencia, ¿no? Yo recuerdo, y eso hace mucho tiempo, que tenía un niño con un trastorno bastante grave del lenguaje, pero en producción, en todo lo que era ya producción, expresión, había mejorado mucho. Pero estaba ahí la comprensión, la pragmática, ¿qué tal? Entonces, recuerdo que yo un día hablé muy rápido, ¿no? Bueno, no recuerdo exactamente las palabras, y entonces él se quedó parado y hizo lo contrario de lo que yo quería que hiciera. Claro, el fallo no fue suyo, de su comprensión literal, dijéramos. El fallo en ese caso fue mío. ¿Por qué? Porque no hice las pausas ajustadas ni puse la entonación en una línea admirativa, porque sí que era como una expresión así como de alegría, yo me tenía que parar para que él entendiera lo que tenía que hacer. Claro, no lo entendió y pensé, qué importante, porque he dicho las palabras que quería decir y en cambio él no me ha entendido. Entonces, Claro, fíjate en qué terreno tan pequeñito es importante. Por tanto, nos tenemos que dejar ayudar, buscar profesionales que realmente estén formados en eso. Y hay cosas que, por ejemplo, que son muy prácticas, que yo, por ejemplo, cuando trabajaba mucho más en radio y como locutora lo hacía, es leer en voz alta, grabarte, escucharte, a marcarte pausas, marcarte realmente líneas de entonación, ¿vale? Que lo veas visualmente y que lo puedas anticipar, que ya sea como, igual que los automatismos lectores, pero que eso ya empieza a ser un automatismo. Y dejarse ayudar, sobre todo si estás en un ambiente muy profesional, pero en el plano personal, hoy hemos puesto ya muchos ejemplos de que es tan importante acabar de decir aquello que yo quiero decir, ¿vale? Mira, siempre hay una frase, no recuerdo de qué libro es, pero sí que la utilizo y me gusta compartirla también con alumnos. El texto y el subtexto dentro del contexto. Por tanto, el texto, lo que digo, subtexto, cómo se mueve mi cuerpo si es algo más presencial, qué dicen mis tonos, qué dice mi línea de entonación, qué pausas hago, qué intensidad, en qué palabras, ¿sí? Y luego, cómo se acompaña todo esto en un contexto. Yo, por ejemplo, si estoy haciendo una comunicación científica o una ponencia, ¿yo puedo hablar muy rápido, muy rápido? No, no sería adecuado, porque yo lo que quiero es que ese contenido quede lo máximo de claro. Ahora, si yo explico una anécdota entre amigos, pues puedo hablar más rápido, porque bueno, tampoco tiene tanta relevancia. Es ajustar, ¿no?, estos subtextos a lo que yo quiero decir y en qué contexto estoy. Eso también es muy importante. ¿Estoy en contexto formal, informal? ¿Es comunicación técnica, científica? ¿Es algo que tiene que llegar, que tiene que impactar dentro? claro, Entrenarnos. efectivamente. Al final, entonces, lo que queda claro es que la voz, como tú has comentado, en nuestro DNI sonoro, eh, tiene que tener la misma importancia, tanto en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito profesional, por ejemplo, del maestro, sino en todos los ámbitos profesionales. Exacto, exacto. Exactamente, ¿no? Y, y bueno, y también en lo que se refiere al ámbito también de las emociones. Sí.
Es que fíjate lo que hemos ido diciendo hoy, Antonio. Claro. Es decir, al final nuestra voz hará el matiz de lo que realmente estamos diciendo con el eh, lenguaje. efectivamente. Ese texto y subtexto tienen que ir como encajados, ¿no? Muchas veces nos ha pasado que incluso una voz como voz nos ha resultado un poco desagradable, pero a veces cuando lo analizas no es por la voz en sí, por el tono que tenga, más grave, más agudo, con más resonancias, menos, ¿no? Sino porque a veces has oído un mensaje que no se ajustaba, ¿no?, a lo que quería decir, ¿sí? Por ejemplo, y eso pasa, en el ámbito clínico nos pasa, no sé, cuando tenemos un niño con TEA, una persona con TEA, tenemos que trabajar desde la psicología y la logopedia muchas cosas, pero desde la logopedia se tiene que trabajar esas líneas prosódicas, melódicas, ¿sí? Porque generalmente hay mucho monotono, les cuesta mucho interpretar esa inferencia también de vocal del otro, de las cualidades de la voz, ¿no? Entonces, fíjate, ¿no?, en ese ámbito. ¿Por qué? Porque, ostras, interpretar entonación, o interpretar es muy... Pero a nosotros nos pasa también que llegamos a un sitio y alguien dice, bueno, pues esto está bien, y te lo dice así y dices, ay, no ha habido ironía, ahora no sé si es en serio, es en Claro, broma. Entonces, ¿cómo actuarías tú? Pues no sabrías qué hacer, no ¿no? sabría. Qué importante sería el matiz de Claro, ese pequeño mensaje, porque tú entonces entenderías si hay broma, si hay ironía, si es exacto. realmente en serio. Uh-huh. Por eso yo creo que en el día a día también tiene mucho peso, aunque la entrenamos más, tiene cierta lógica en ámbitos profesionales. Pero yo creo que aún tenemos que ir un poco más allá, ¿eh? Porque realmente mejora el sentido de la comunicación y en muchos casos mejora otras habilidades hacia el otro. Puedes llegar a ser más empático, tener una escucha mucho más activa, porque al final entiendes realmente con esos matices qué te quiere decir. Efectivamente. Sean, ha sido un placer, eh, bueno, poder entrevistarte. Me gustaría, si es posible, que para terminar esta entrevista nos pudiese recitar de tu libro uno o dos poemas, uno en Uh-huh. español y otro en catalán. Vale. Bueno, empiezo, ahora sí que me pongo gafas para leer. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Ha sido un placer. Espero que el público que nos esté oyendo también se enganche un poquito a esto de la voz y de la comunicación. Bueno, os leo primero uno en catalán que está en mi libro, bueno, porque además como España tiene la suerte de tener tantas lenguas, Sí, sí. en el libro de Sé y Damà de la editorial Comte d'Aura, que además es una edición muy, muy bonita, os leo un poema que es el segundo, este es en catalán, y habla de mis inicios de vida, ¿no? Cómo me voy de un pueblo de interior, bueno, con una serie de condiciones, y ahora estoy en un pueblo que es blau, que quiere decir azul, azul turquesa, porque vivo muy cerca del mar y cada día veo el mar, y entonces cómo esos elementos se mezclan, ¿vale? Este es en catalán, y luego os leeré un anticipo de uno que estoy preparando en castellano. L'inici. En un vèrtex del món creixia el blau turquesa. Mentre la vida es dibuixava, mica en mica, naixien flors, arrapant-se al cor i a l'ànima, i les paraules dels mestres de les pàgines viscudes, acollides, consentides, repetides, pronunciades, frasejades, feien camí a camp obert en tot el meu cos. D'un altre segle, sí, i no d'aquest, i tot l'univers compassat i harmoniós protegint-me, perquè en l'altre vèrtex de la vida arrelaven petits estels de foc i aigua, de terra i de cel, que m'esperaven en el principi d'un nou temps.
Bueno, este es el del libro. Precioso, precioso. Espero que os haya gustado, al menos Sí, 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 quien sí. lo entienda será precioso, pero si no, que se deje llevar por la melodía, ¿no? Que también es bonito. Mira, y ahora os quiero leer uno, estoy preparando con mucho cariño un libro en castellano y bueno, ya veremos cuándo sale, pero lo estoy mimando mucho. Entonces, en octubre, inspirada por la estación del año, porque tendrá que ver mucho con las estaciones del año y qué nos pasa a nosotros, ¿no? En cada estación, hice un poema que además, bueno, creo que explica muchas cosas. Otoño. Es otoño y mis ojos lo saben. Es una tarde de otoño con todas las incertidumbres y muy pocos porqués. Hay hojas secas en mis cicatrices y tan cerca del corazón que a veces son latidos y otras pequeña pulsación. Suena el viento y atraviesa mi pulmón. Es otoño y mis labios de lluvia anuncian otra estación. Bueno, Qué espero que os bonito, haya gustado. muy bonito. Gracias. Gracias, Antonio. Es precioso. Yo quiero darte las gracias, bueno, primero por haber estado aquí este ratito, que para mí es un privilegio. Eh, Segundo, por haber coincidido contigo en Córdoba, que el que estuviera allí, la verdad para mí fue una alegría muy grande. Y tercero, porque tuviera el grandísimo detalle de regalarme tu libro en catalán, que bueno, fue un detalle preciosísimo. Y la verdad, tengo la suerte Muchas, tengo la gran suerte de poderte haber conocido ya en persona sí, y, pues y recomiendo a la gente que se lea tus libros porque son maravillosos. mm, pues muchas gracias por todo. Me pongo un poquillo colorada cuando me dices todo eso. Pero sí, para mí conocerte en Córdoba y conocer a otras personas, pero bueno, sobre todo a ti porque ya habíamos hablado mucho, porque haces una labor que yo te agradezco mucho y vinculas la educación, audición y lenguaje, logopedia, llegas a la poesía y a mí todo esto tan multidisciplinar, ¿no? Con tantas también aficiones y pasiones, es que a mí, bueno, lo llevo dentro desde toda la vida y entonces ha sido un placer. Yo te agradezco mucho que hayas pensado en mí hoy, eh, que te gustara, que te regalara, aunque no sea tu lengua, el catalán. Espero poder en unos meses regalarte Sí, el de castellano, que, bueno, que tengo mucha ilusión también. Tengo la suerte de ser bilingüe desde nacimiento y creo que eso también es un privilegio, eso es ¿no? muy importante. Y Eso es muy importante. hay que llevar las dos lenguas, ¿no? Y Hombre, por muchísimas supuesto. gracias por lo de hoy. Espero que la gente también, el público disfrute mucho. Sí, lo disfrutará porque además yo descubrí una gran persona, una gran logopeda y una gran poeta y la gente lo va a descubrir. Lo mismo que yo lo hice hace algunos meses. Muy bien. Y Muchísimas nada, gracias. que pase un grandísimo día y, y nos vemos en una próxima. Hasta muy pronto. Gracias a todos. Feliz día. Feliz